Enterré a mi padre un martes lluvioso y gris. El jueves, apenas 48 horas después, descubrí que los últimos 5 años de mi vida, esos años en los que sacrifiqué mi carrera, mi relación y mi salud mental, no significaron absolutamente nada para él. O al menos, eso fue lo que sentí cuando el abogado leyó esa última cláusula del testamento. Sé que suena cliché. El hijo amargado que quería el dinero. Pero necesito que entiendan algo antes de juzgarme, yo no quería su dinero. Yo quería justicia. Yo quería que, por una vez en la vida, se reconociera quién estuvo ahí sosteniendo su mano cuando el cáncer le comía los huesos, y quién estuvo de fiesta en Ibiza gastando el dinero que no tenía. Todo comenzó hace 5 años. Mi madre había fallecido repentinamente y mi padre, un hombre orgulloso, terco y antiguo dueño de una constructora exitosa, se derrumbó. No solo emocionalmente. Su cuerpo empezó a fallar. Primero fue la cadera, luego una serie de microinfartos cerebrales que lo dejaron dependiente y finalmente, el diagnóstico terminal. En ese momento, éramos dos, mi hermano mayor, Julián, y yo, Damián. Julián siempre fue el sol de la familia. Carismático, guapo, el tipo de persona que entra a una habitación y todos sonríen. Pero también era un desastre financiero y emocional. Siempre tenía un gran proyecto que requiera una pequeña inversión. Mi padre siempre se la daba. Julián vivía en la capital, a 4 horas de distancia, pero esas 4 horas parecían un océano que él nunca estaba dispuesto a cruzar. Yo, por otro lado, era el hijo aburrido. El contable. El que vivía a 20 minutos de la casa familiar. El que no pedía dinero, pero tampoco daba grandes sorpresas. Cuando papá enfermó, convocamos una reunión familiar. Recuerdo a Julián mirando su reloj caro, impaciente. Mira, Damián, me dijo, poniendo una mano en mi hombro, yo estoy a punto de cerrar un trato enorme con unos socios en Dubái. No puedo estar yendo y viniendo. Tú eres más flexible. Además, papá siempre se ha sentido más cómodo contigo para las cosas cotidianas. Mentira. Papá adoraba a Julián. Yo solo era la herramienta útil. Pero acepté. Acepté porque era mi padre. Acepté porque pensé que era lo correcto. Me mudé a la casa grande. Dejé mi apartamento. Rompí con mi novia de 3 años porque, sinceramente, nadie aguanta ser el segundo plato frente a un anciano que grita a las 3 de la mañana porque se ha orinado encima. Dejé mi trabajo en la firma de auditoría y empecé a trabajar como freelance desde casa, ganando la mitad, para poder estar pendiente de sus medicamentos, sus citas médicas y sus ataques de ira. Fueron 5 años de infierno. No hay otra forma de decirlo. La gente romantiza el cuidado de los padres, pero no hay nada romántico en limpiar el cuerpo de un hombre que una vez fue fuerte y ahora te insulta porque la sopa está fría. No hay nada hermoso en ver cómo te confunden con un enfermero o cómo te acusan de robarles el reloj que llevan puesto en la muñeca. ¿Y Julián? Julián venía en Navidad. A veces. Llegaba con regalos caros comprados a última hora, abrazaba a papá, le contaba historias fantásticas sobre su éxito, se comía la cena que yo había cocinado durante horas, y se iba al día siguiente alegando compromisos ineludibles. Papá revivía con Julián. Sus ojos brillaban. Para él, Julián era el éxito. Yo era el sirviente. Damián, tráenos café, Damián, ¿por qué no limpiaste el jardín? Damián, deja de molestar a tu hermano con detalles médicos, él tiene cosas importantes que hacer. Me tragaba el orgullo. Pensaba, al final, él sabrá. En sus momentos de lucidez, él sabe quién está aquí. La semana antes de morir, papá tuvo un momento de claridad asombrosa. Me agarró la mano con una fuerza que no sabía que le quedaba. Me miró a los ojos, con esa mirada azul acuosa, y me dijo: Gracias, hijo. Sé que ha sido duro. Sé que has dejado tu vida de lado. No me olvidaré de esto. Todo estará bien. Esas palabras fueron mi combustible. Lloré como un niño en el baño después de eso. Pensé que todo había valido la pena. Que él entendía. Entonces llegó el funeral. Julián apareció con un traje italiano impecable, llorando desconsoladamente frente a todos, recibiendo las condolencias como si fuera el héroe trágico. Yo estaba tan agotado que apenas podía mantenerme en pie. Mis ojeras llegaban al suelo. Nadie me preguntó cómo estaba. Todos rodeaban a Julián. 2 días después, estábamos en la oficina del notario. Una sala con olor a caoba y naftalina. El notario, un viejo amigo de papá, carraspeó y empezó a leer. Había legados menores para algunos primos, donaciones a la iglesia, y luego llegó el grueso de la herencia. La casa familiar, una mansión antigua pero valiosa, las cuentas de ahorro, las acciones y el coche de colección. A mi hijo Julián, leyó el notario. Mi corazón se detuvo un segundo. Esperé él y a mi hijo Damián, a partes iguales.
Le lego la totalidad de la propiedad inmobiliaria, así como el 100% de las cuentas bancarias y activos financieros existentes. Silencio. Un zumbido agudo llenó mis oídos. Miré al notario. Miré a Julián, que intentaba ocultar una sonrisa de satisfacción bajo una máscara de falsa modestia. ¿Qué? Fue lo único que pude susurrar. El notario continuó leyendo una carta adjunta que papá había escrito para explicar su decisión. Mi hijo Damián es un hombre fuerte, austero y capaz de sobrevivir en cualquier circunstancia. Él ya tiene su profesión y sabe administrar sus recursos. Julián, sin embargo, tiene un espíritu libre y necesidades mayores para mantener su estatus y sus negocios, que son el orgullo de nuestra familia. Sé que Damián entenderá que su hermano necesita este apoyo para no fracasar. Damián, a ti te dejo mi reloj de oro, el que usé el día de mi boda, y mi colección de libros, porque sé que eres el único que los leerá. Un reloj. Y libros viejos. Esa fue mi herencia por 5 años de limpiar excrementos, de no dormir, de perder a mi pareja y de envejecer 10 años en 5. Julián se giró hacia mí, con esa condescendencia que siempre odié. Hermano, ¿sabes cómo era papá? Él siempre se preocupaba por mí. Pero oye, no te voy a dejar en la calle. Puedes quedarte en la casa un par de meses hasta que te organices. Luego tendré que venderla, ya sabes, necesito liquidez para una inversión en criptomonedas. Sentí una ira volcánica. No era envidia por el dinero. Era la invalidación total de mi existencia. Mi padre me había castigado por ser responsable y había premiado a Julián por ser un inútil encantador. Damián es fuerte, él aguanta. Esa era la maldición de mi vida. Me levanté. El notario me miraba con lástima. Julián me miraba con impaciencia. No quiero el reloj, dije, con la voz temblando. Y tampoco quiero quedarme 2 meses. Damián, no seas dramático, empezó Julián. Firma los papeles, Julián. Todo es tuyo. Felicidades. Salí de allí sin mirar atrás. Me subí a mi coche, un sedán de hace 15 años que apenas arrancaba, y conduje hasta un parque. Me senté en un banco y grité. Grité hasta que me dolió la garganta. Pero aquí viene la parte que nadie esperaba. Ni siquiera yo, hasta que mi cerebro de contable y gestor empezó a procesar la realidad fría de lo que acababa de pasar. Durante esos 5 años, yo manejé todo. Absolutamente todo. Mi padre, en su demencia paranoica de los primeros años, había firmado poderes notariales muy amplios para mí, para que yo pudiera proteger su dinero de los espías. Yo nunca robé un centavo. Fui honesto hasta el último día. Pero había cosas que Julián no sabía. Cosas que papá, en su niebla mental, olvidó o nunca entendió del todo. La casa. Esa mansión victoriana que valía millones sobre el papel. Hacía 3 años, papá insistió en hacer una reforma estructural masiva porque decía que había termitas en las paredes. No había termitas. Pero él estaba obsesionado. Para financiar esa locura y pagar tratamientos experimentales que él exigía en clínicas privadas, tuvimos que pedir una hipoteca inversa sobre la casa. Yo intenté detenerlo. Le supliqué. Pero él, siendo el dueño, firmó. Se gastó el dinero en obras mal hechas y en médicos charlatanes que prometían curas milagrosas. La casa no era un activo. La casa era una deuda colosal. El banco era dueño de casi el 80% del valor actual, y con el mercado inmobiliario a la baja en nuestra zona, venderla apenas cubriría la deuda. Julián no heredaba una mansión, heredaba una ejecución hipotecaria inminente si no pagaba las cuotas mensuales, que eran astronómicas. Y las cuentas bancarias. Papá creía que era rico. Pero su liquidez se había drenado en los últimos 2 años pagando su cuidado 24/7, cuando yo no podía más y contratábamos enfermeras nocturnas, y manteniendo el estilo de vida que él creía merecer. Lo que quedaba en el banco eran unos $15,000. Pero lo mejor, lo verdaderamente irónico, era el asunto de los impuestos de sucesión. Al aceptar la herencia tal como estaba redactada, Julián aceptaba todos los activos y todos los pasivos vinculados a ellos. Y en nuestro país, el impuesto por heredar una propiedad de ese valor teórico, aunque tuviera deuda, debía pagarse por adelantado antes de poder vender nada. Julián, que vivía de apariencia y créditos, no tenía ese dinero. Sonó mi teléfono esa misma noche. Era Julián. Oye, Damián. Estoy en la casa. ¿Dónde están las llaves de la caja fuerte? Y oye, hay una carta del banco aquí sobre un aviso de pago. ¿De qué va esto? Respiré hondo. Podría haberle explicado todo. Podría haberle dicho, renuncia a la herencia, es una trampa. Podría haber sido el hermano bueno, el fuerte, el que salva el día una vez más.
Recordé la cara de papá diciendo Julián tiene necesidades mayores. Recordé a Julián en Ibiza mientras yo cambiaba sábanas sucias. No lo sé, Julián, mentí, con una calma que me asustó. Tú eres el dueño ahora. Tú eres el listo de la familia. Estoy seguro de que lo resolverás. Papá confiaba en ti. Pero Damián, espera, los números no cuadran. Aquí dice que se deben 3 meses de... Damián, no me cuelgues. Colgué. Bloqueé su número. Hice las maletas esa misma noche. Con mis ahorros, que eran pocos, pero míos, y mi libertad recién recuperada, decidí mudarme a otra ciudad. Han pasado 6 meses. Me enteré por un primo lejano que Julián está en la ruina. Intentó vender la casa, pero el banco se le echó encima. No pudo pagar el impuesto de sucesión, así que Hacienda bloqueó sus propias cuentas personales. Sus socios de Dubái desaparecieron al ver que no tenía capital. Su coche de lujo fue embargado. Ahora vive en un apartamento pequeño, ahogado en deudas legales que heredó con orgullo. A veces me siento culpable. Pienso que debería haberle advertido. Pero luego miro mi reloj. No el de oro de papá, que dejé sobre la mesa del notario, sino mi reloj barato de plástico. Miro la hora y me doy cuenta de que es hora de vivir mi vida. Papá tenía razón en una cosa, soy fuerte. Lo suficientemente fuerte como para alejarme y dejar que se hundan en el barco que ellos mismos construyeron. Y por primera vez en 5 años, duermo 8 horas seguidas.